Bueno, ahí arrancamos la clase. Entonces hoy no tenemos mucho tiempo para explayarnos. Les dejé un trabajo práctico, se los voy a mostrar. Quizás hoy sea la última clase o la semana que viene sea la última clase, ya no vamos a tener mucho para dar. En realidad no vamos a tener el tiempo de dar, hay un montón de cosas. ¿Cómo andás? Lautaro Sotero, todo bien. De dar nos quedan varias cosas por dar, varios temas que quedaron ahí en el tintero, que por una cuestión de tiempo no llegamos. Por eso la insistencia de tener todas las semanas clase. Imagínense que si no hubiésemos arrancado después de las vacaciones, por lo menos una vez por semana, no hubiésemos llegado con los temas, ni en pedo. No llegamos ni en pedo, sinceramente. Ya el solo hecho de estar conectados así en Zoom, yo no los voy a dar 3 horas, no los voy a sentar acá de 6 a 9. Está bien, no hay problema, Sotero. No voy a estar sentado de 6 a 9 dando clases porque se vuelve denso para ustedes, denso para mí. A veces sí nos estiramos hasta las 8, de 6 a 8 sí nos hemos llegado a estirar, pero más que eso no. Así que imagínense que nosotros así todo, dando una vez por semana, nos quedamos cortos de tiempo, con los temas más relevantes que tienen que tener ustedes como profesionales. Como siempre les dije, esta es una materia que si bien no es difícil, es una materia compleja, el cual si ustedes no digamos, no tienen la comunicación como la que tenemos, o como la que empezamos a tener después de las vacaciones, se vuelve muy difícil llevarla. Yo les podría preparar material, y como hice en un principio, ¿se acuerdan que les di un trabajo práctico y que después nadie lo pudo resolver la parte práctica? Sí hicieron la parte de teoría porque es fácil leer un poco, resolver la teoría no es tan complicado, pero quizás en la parte práctica les costó, ¿o no? ¿Se acuerdan ese el primer trabajo que les di? Sí, profe. Bueno, imagínense trabajar de esa modalidad, dar un PDF y hacer ejercicio. Ustedes se les complicaría un montón. De esta manera hacemos la clase un poco más dinámica, pueden trabajar y consultar dudas. Si bien no están todos, me hubiese gustado que, no sé, los 33 que son, o los 34 que son, que se conecten siempre los 34, siempre se conectan los mismos. Los que están acá son los que vienen ya hace 2 meses o desde que arrancamos con los Zoom. Son siempre los mismos. No sé qué les pasó a los otros, si no se motivaron, no se engancharon, si están igual en las otras materias, pero bueno, después tendrán que vérselas en el momento de acreditar. Mientras tanto, ustedes vienen bien. Justamente anteayer y ayer estuve trabajando con sus informes, estuve haciendo algunas devoluciones, estuve leyendo los trabajos que ustedes entregaron. Me queda todavía la mitad por revisar, la mitad de la gente que está en el Classroom. Y bueno, ya estamos en la última etapa, muchachos, estamos cerrando. Vamos a terminar de redondear hoy, la semana que viene, y llegamos hasta donde llegamos. Les voy a compartir el trabajo que les subí, el último. Bien, ahí está. Fíjese que este trabajo es fácil de hacer porque tiene una parte de teoría, creo que hasta el punto 8 o hasta el punto 7 es todo teoría. Es cuestión de recordar lo que venimos charlando en la clase. Por ejemplo, el punto 1, los transformadores se utilizan para, te des 3 opciones, vos tenés que marcar la correcta. Cambiar la tensión y corriente en las líneas, cambiar las tensiones y corrientes en las líneas o cambiar las potencias de la línea. ¿Cuál creen que es la correcta? La primera, cambiar tensión y corriente en las líneas AC. La segunda es lo mismo, pero en las líneas CC, que es de corriente continua. Y la tercera es cambiar la potencia de la línea. ¿Cuál creen que es la función de un transformador básicamente? La A. Bien, la A. Porque no se hacen
cambios de tensiones con corriente continua. Necesitamos sí o sí que sea una tensión sinoidal, que sea una tensión alterna. La corriente continua provoca campos eléctricos, campos magnéticos, hay un electromagnetismo provocado, pero lo que no hace es la transferencia, no crea la fuerza electromotriz para que nosotros en otra bobina creamos tensión y corriente. Entonces esa es la diferencia entre corriente alterna y corriente continua. Para poder nosotros crear un transformador necesitamos de la corriente alterna. Ahí tengo un mensajito en el chat. Bien, ahí Lautaro me escribe, sí, vos venís bien, Sotelo. Necesitas entregar creo que el último, si no me equivoco, o el anteúltimo, no tengo la lista acá, pero venís bien. Los últimos, si vos estuviste trabajando acá en el Zoom, digamos, si vos estuviste participando en las clases, y si no lo hiciste, mirá los videos que yo subí y te vas a ayudar con eso. Lo mismo para poder resolver estos choice, es cuestión de mirar los videos que nosotros vinimos haciendo. Creo que el último video o el anteúltimo habla de transformadores. Hoy vamos a seguir hablando un poquito más, para poder repasar lo que estuvimos haciendo. No contamos con mucho tiempo, pero vamos a contar. Y después los últimos 2 ejercicios se trata de averiguar la relación de transformación de una tensión de un secundario, quiere decir que la tensión del lado en el cual se hace la transformación de tensión. En el primario siempre se conecta la de la línea, y el secundario es el que se crea. Y sí, profe, siempre es. Bueno, bien. El secundario es el que se crea en función de las características del primario y en función de las características del secundario. O sea, vamos a tener un transformador de alta o de baja, dependiendo siempre de qué. Habíamos dicho, del flujo magnético, ¿de qué más dependía? ¿Se acuerdan? Piensen un poco. ¿De qué más dependía? ¿El flujo magnético y de qué más? Voy a hablar, no tengan miedo, muchachos. No escuché qué dijo, profe. ¿Me lo puede repetir? Cuando nosotros hablamos de un transformador que puede llegar a ser elevador o reductor, ¿depende de qué? Habíamos dicho, dependía de la tensión que se aplicaba en el primario, dependía de qué más. El número de vueltas que tenía las bobinas. Perfecto. Y un dato más, y que es importante, de relevancia. Que si el primario era más grande que el secundario, achicaba la tensión. Claro, eso es lo de las bobinas que acabaste de decir, el número de vueltas. También dependía de la frecuencia, ¿sí? La velocidad, dependía de la frecuencia, y también dependía del flujo magnético que se creaba. Entonces vos tenías un transformador, el cual se canalizaba, tenías una bobina de un lado, y del otro lado tenías otra bobina. Entonces, la tensión, la U2, la que nosotros obtenemos en consecuencia del número de vueltas, del flujo magnético común que comparten entre los dos, que se canaliza a través de las chapas estas de acero, el silicio, de la frecuencia y de la tensión. Entonces ahí se acaba la fuerza electromotriz que se creaba acá, que era E2, que también se aplica para la E1. E2 es igual a la tensión que se crea. E2 entonces es igual a ¿qué? A un 4,44, que es una constante, habíamos dicho entonces, por la frecuencia, ¿por qué más? Por el flujo magnético máximo, por el número de vueltas que teníamos en el secundario. ¿Sí? Esta es una fórmula que se obtiene para poder calcular la fuerza electromotriz. Y esta fórmula se aplica también para la fuerza electromotriz del primario. O sea que podemos decir
E1, que es igual a 1, que es igual a tensión, y que esto es igual a 4,44 por la frecuencia, por el flujo común máximo, que sea de los dos, por el número de espiras del primario. Entonces ahí ya teníamos la fórmula generalizada para poder obtener la fuerza electromotriz. Otro dato fundamental que se obtiene de acá es la corriente que se da tanto en el primario como en el secundario. Nosotros nos quedamos en transformadores ideales, pero después en los reales nosotros vamos a encontrar que acá en la bobina tenemos resistencias y tenemos inductancia. Por lo tanto, esos dos me van a crear una impedancia. La impedancia que se va a dar acá, que va a ser Z con un ángulo, el cual nosotros no llegamos a ver eso. Hay un montón de cosas de transformadores que no vamos a llegar por una cuestión de tiempo. Pero sí es importante que ustedes vean el transformador, sepan que existen transformadores trifásicos, no solamente monofásicos, y que los transformadores trifásicos se conectan en paralelo también. Por ejemplo, cuando hay mucha demanda, vieron que a veces en un barrio aumenta la cantidad de demandas porque o el barrio crece o dentro de una misma casa se junta el hermano, se junta la hija, el hijo, se van arriba, al fondo, es como que van teniendo más cosas, van teniendo más carga, incluso hasta una misma casa puede tener 3 o 4 aire acondicionados. Entonces eso hace de que, tengo un compañero acá, Miska, ahí está. Eso hace de que haya más demanda, y vieron que siempre pasa que en el verano termina explotando un transformador. Bueno, justamente eso es porque hay mucha demanda, demasiada demanda, y el transformador quedó chico para ese sector. El transformador es el típico que nosotros vemos en la columna. A veces en el barrio, si salimos, vamos a ver algún que otro transformador. Hay gente que vive a media cuadra, hay gente que vive a 2 cuadras. El transformador es el de baja. Es aquel que me va a dar la tensión final. Listo, ya entró. La tensión final, que es la tensión de 380-220. Es la tensión para el domicilio y para la industria. Recuerden que desde un generador, desde la central general, sale tensión alta, hablando de 500.000 voltios, 500 kilovolts. Después pasa por un transformador media, que ya van a ser las subestaciones, en el cual trabaja de 500 kilovolts a 33.000 o a 13.200, dependiendo de la zona. Y después el transformador de baja toma los 13.200 volts y lo lleva a 380-220 volts. Ese último transformador es el que termina sufriendo y termina, por decir de alguna manera, explotando o saliendo de servicio cuando hay mucha demanda en la zona urbana. Entonces lo que se hace es se pone un transformador trifásico en paralelo y depende de las características del transformador. Los transformadores pueden trabajar estrella-estrella, estrella-triángulo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poco de estrella, triángulo? ¿Y qué pasaba con las características de cada uno? O estaba conectado en estrella, la tensión de fase era igual a la tensión de línea, y la corriente de fase era igual a la tensión de línea. Cuando estaba en triángulo, la corriente de fase era raíz de 3 veces mayor a la corriente de línea, la tensión de línea era igual a la tensión de fase. Bueno, esas características se aplica y se traspasa a los transformadores. Entonces hay que ver qué tipo de características, qué tipo de conexiones tiene desde primario y secundario, y de acuerdo a eso, en función a eso, se puede ver cómo se acoplan en paralelo varios tipos de transformadores. Pero bueno, eso no lo llegamos a ver, pero por lo menos me gustaría que lo sepan, de que si hay mucha demanda en una zona urbana, se conecta un transformador en paralelo al que ya se encuentra. O sea, quiero que sepan que no necesariamente me tengo que llevar ese transformador y traer un transformador más grande, no, no tiene sentido, pero sí se pueden, como las baterías, vieron que las baterías, si yo las pongo en paralelo, ¿qué pasa? Si yo las pongo en serie o las pongo en paralelo, ¿tienen las mismas características?
No. No, bien. Entonces los transformadores pasa exactamente lo mismo. Yo voy a obtener la misma tensión, pero lo que hago es elevar la corriente. ¿Está bien? Entonces por eso es necesario ustedes como técnicos saber las propiedades y las características de los transformadores para poder en algún momento, si es que tienen la oportunidad de trabajar en EDESUR, en una cuadrilla eléctrica, sepan de que los transformadores se pueden conectar en paralelo para poder aumentar la potencia y para poder satisfacer la demanda de cada uno de los lugares que me solicitan. ¿Está bien? Entonces, nosotros ahora estamos analizando transformadores monofásicos y ideales. Ni siquiera llegamos a los reales. Después hay trifásicos. Los transformadores ideales se supone que las pérdidas de potencia no existen pérdidas de cobre, no existen pérdidas en el hierro, que son las pérdidas magnéticas, no hay pérdidas por calor. ¿Bien? Entonces estamos analizando un transformador como si fuese ideal. Como si yo dijera, agarro un motor eléctrico, que estuvimos viendo motores, y como que el motor no tiene rozamiento, como que el motor no tiene pérdidas mecánicas, no tiene pérdidas magnéticas, no tiene pérdidas en el cobre y demás. Bueno, los transformadores, por más que son estáticos, también tienen ese tipo de pérdida y también tienen un rendimiento. El transformador también se vuelve a reformular la idea de una potencia útil sobre una potencia absorbida por el 100%. ¿Está bien? Acá lo único que suprimimos es la potencia mecánica. Ahí sí, como no es una máquina dinámica, sino más bien es una máquina estática, no tiene pérdidas por movimiento, no tiene pérdidas por rozamientos. En los cojinetes, no tiene pérdidas en los rodamientos, pero sí tiene pérdidas magnéticas, porque si bien tiene las chapas de acero al silicio la que canaliza el flujo magnético, el flujo máximo común se canaliza, hay pérdidas. Estas disipan por el aire, el magnetismo, entonces no llega a ser un 100% de transferencia del flujo magnético a otro, sino que hay pérdidas. Lo mismo pasa con la bobina, que está atravesando una corriente a través de ella. Al atravesar corriente, inevitablemente, como tiene una resistencia, ofrece resistencia al bobinado, si bien es un inductor, pero también es cobre, es un conductor, por lo tanto tiene inductancia y resistencia. Entonces, si tiene inductancia y resistencia, se puede obtener una impedancia. ¿Está bien? Entonces, acá se puede analizar y se puede decir que provoca calor el movimiento de la corriente y eso provoca también pérdidas. O sea, la potencia es mentira que es una igual a otra. Eso si fuese un transformador ideal. Pero hay pérdidas, por lo tanto, los transformadores reales que se analizan hay que tener en cuenta. ¿Y cómo se encuentran esas pérdidas? A través de ensayos. Los transformadores se someten a ensayos en vacío, ensayos en cortocircuito, y ahí es donde se obtienen las pérdidas de potencia magnética en el hierro y las pérdidas de potencia en el cobre, que serían las pérdidas por calor, las pérdidas por efecto Joule. ¿Me están siguiendo hasta acá? Sí. Bien. Pero bueno, no llevamos a eso, sino que les voy a ir explicando. Si yo le tengo que dar el tema de cortocircuito, de ensayo en cortocircuito y vacío, tengo que prepararle otro informe, otro trabajo práctico, y la idea ya es cerrar con este último y que ustedes puedan trabajar tranquilos sobre esto y ya no seguir cargándole más ejercicios. Después hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que es la relación de transformación. M, que M era igual a U1 sobre U2, que también era igual a N1 sobre N2, N1 sobre N2, y también era igual a I2 sobre I1. ¿Está? N es un valor que no tiene
que no tiene una unidad, sino que resulta ser el valor que yo obtengo en las divisiones que tengo en cada uno de los parámetros de tensión, de vueltas, de la bobina y de corriente. Obtengo ese valor y yo puedo con ese valor reemplazarlo en la fórmula y puedo hacer por un despeje matemático obtener el resultado que yo quiero. La tensión, el número de vueltas de la bobina o la corriente. ¿Está bien? Entonces, básicamente para trabajar con un transformador ideal se puede trabajar con esto, con lo que le acabo de mostrar recién. Para trabajar con transformadores reales, ya hay que someterlos a ensayos de cortocircuito, que por una cuestión de tiempo no llegamos, y ahí influyen otras cosas que se obtienen, pero igual se los voy a mostrar, que ese blanquito que les voy a explicar cómo funciona o cómo es el ensayo en cortocircuito y en vacío. Voy a borrar esto, así les queda registrado nada más, si tienen que ver el video. Y vamos a hacer un análisis de un transformador real colocado en cortocircuito. Bien, hay varios tipos de ensayos para transformadores para poder obtener distintos tipos de resultados y en función a eso se puede ir viendo las características. Esos resultados se obtienen y se plasman dentro de la chapa característica del motor, del transformador. Perdón. Uno de los ensayos es el ensayo vacío. Donde yo tengo el transformador y se conecta a la nada misma en la parte de secundaria y en el primario se coloca la tensión donde va a circular la corriente I1N, que es la corriente 1 nominal, y a la vez también va a circular una pequeña corriente que se llama corriente vacío, que es I0. Esa corriente se obtiene a través de un amperímetro. Se coloca un amperímetro y se coloca después un batímetro, un amperímetro. Ese amperímetro me lee la corriente de vacío y el batímetro lo que hace es leerme la potencia perdida en el hierro. Entonces, cuando se hacen ensayos en vacío, se puede obtener la corriente justamente necesaria para poder obtener una tensión y una corriente en el secundario. Esta corriente de vacío es como la corriente de magnetización. Es la corriente necesaria que se utiliza para poder crear un flujo magnético suficiente para que pueda aparecer una fuerza electromotriz en el secundario y una corriente. ¿Está bien? Por eso es que se obtienen corrientes de vacío. También en el ensayo se obtiene el valor de la potencia perdida en el hierro, que sería la de Foucault, por magnetismo. Y bueno, y este ensayo prácticamente me podría llegar a resolver eso. Después se somete a otro ensayo, que es el ensayo, bueno, y acá se pone un voltímetro 1, y acá también, un voltímetro 2. ¿No? Para el siguiente ensayo, que es el de cortocircuito, se va a tener un autotransformador
Como se pone en cortocircuito, se cortocircuita el secundario directamente y a través de un transformador, autotransformador, lo que se hace es se va aumentando la tensión de cortocircuito. Esta es una tensión de cortocircuito, se aplica acá, se llama así. Y una vez que empezamos a levantar la tensión acá, empieza a transferirse en el bobinado primario, y eso hace que hasta que aparezca la corriente nominal. El perímetro 1 lo que hace es determinar la corriente nominal. El voltímetro 1 me determina la tensión que se aplica en el primario, y el voltímetro 2 la tensión que aparece en el secundario. Este batímetro que está acá me da la lectura de la potencia perdida en el cobre. Este tipo de ensayo me da la lectura del cobre. El ensayo en vacío me da la lectura del hierro. ¿Bien? El amperímetro 2 me va a detectar la corriente nominal que se va a dar en el secundario, y la tensión, o el voltímetro 2 me detecta la tensión en el secundario. ¿Tá? Acá se puede averiguar la resistencia, se puede averiguar la impedancia y la reactancia que tienen estos equipos. Esto se encuentra algo así. ¿Sí? Se puede ver una L y una R en el transformador. Estos dos van a ser los del primario, y después acá voy a tener lo mismo. Una L y una R en el secundario. O sea, esto sería L y R, y acá sería L' y R'. ¿Está bien? Cuando se hace un ensayo en cortocircuito invasivo, lo que se hace es una equivalencia entre los dos, y se obtiene una sola inductancia y una sola resistencia, como que si tuviesen las dos. Entonces, eso se llama resistencias en cortocircuito y reactancias en cortocircuito. Obviamente, esos dos me va a dar una resultante que va a ser la impedancia en cortocircuito. Capaz que voy muy rápido y no llegamos a detenernos el tiempo suficiente para que ustedes puedan procesarlo. Pero como le dije, solamente se lo estoy nombrando a modo de información. Quédense tranquilo que acá no vamos a ver ejercicios. Hay muchos ejercicios de esto, obviamente, pero no vamos a llegar a verlo. Pero sí se los nombro para que ustedes sepan de que hay distintos ensayos en los transformadores, ensayo en cortocircuito, ensayo en vacío, y que se toma un circuito equivalente en el cual van a encontrarse los dos bobinados, tanto el primario como el secundario, y la resistencia del primario y secundario, como que hago uno solo. Por eso se llama equivalente. Equivalen a estos dos. ¿Vieron cuando hacen circuitos de resistencias en paralelo? O un circuito mixto, cuando hacen el equivalente. Ustedes sacan las dos resistencias en paralelo y obtienen una sola. Y ese valor es lo mismo como que si tuviesen dos. O sea, por ejemplo, resuelven un circuito mixto. Tienen una cosa así, ¿no? Muy bien. Entonces, estos dos los quieren poner en serie con esto. Entonces, hacen primeramente la resistencia equivalente, y después el circuito terminan achicándolo. Termina quedando uno solo acá y uno solo acá, y le termina quedando en serie. Entonces, es como que yo saco estos dos y pongo uno solo con el mismo valor que si tuviese dos. Eso se llama resistencia en equivalencia. No llega a ser la resistencia total, sino que se calcula la resistencia equivalente. Por ejemplo, tengo 100 ohms y 100 ohms, y yo pongo una de 50 ohms y me da el mismo valor que estas dos si yo tuviese un equivalente. ¿Se entiende? Entonces acá pasa lo mismo. Acá se saca un equivalente y es como que si tuviesen las dos bobinas en un solo circuito. Y eso de resistencia y inductancia equivalente se llaman resistencias e inductancias en cortocircuito. Y esos valores me van a determinar la tensión porcentual en cortocircuito que se va a dar acá. ¿Está bien? Y hay muchos datos que se pueden ir obteniendo. Se pueden obtener los datos de la resistencia en cortocircuito,
Se puede obtener la resistencia que tiene esto, se puede obtener la inductancia que tiene este transformador, la impedancia Z del transformador, se puede obtener el valor porcentual en tensión en cortocircuito, μCC, se puede obtener el valor porcentual en la resistencia de cortocircuito, μRCC, μXCC, se puede obtener el valor porcentual de cada uno de los parámetros que nosotros tenemos acá. Se puede obtener también la potencia perdida o la potencia en cortocircuito igual a la tensión en cortocircuito por la corriente nominal 1 por el coseno de phi en cortocircuito. Esto me va a ayudar a sacar el factor de potencia de este circuito y demás. Hay muchas cosas que se pueden calcular a través de los ensayos, de manera teórica, y eso va a terminar todo plasmado dentro de las chapas características. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Sí. Bueno, si hay alguna duda que tienen, me consultan. Les voy a ver si tengo por acá. Yo ahora en este momento no veo nada, pero absolutamente nada en la pantalla, porque tengo todo el sol justo que me pega en la pieza. Bueno, nosotros llegamos hasta el ideal, y ahí nos quedamos. Lamentablemente, me dice Gustavo tener un poco más de tiempo y seguir viendo sobre transformadores, que quedó un montón de cosas para ver, pero entendiendo también la situación en la cual estamos pasando, se puede llegar a tener consideración. Y si en algún momento ustedes tienen que volver otra vez a cursar, o sea que le dé más tiempo, ahí sí quizás metamos un poco de esto que les digo, transformadores reales, donde podamos ver todo el tipo de parámetros que se puede calcular. Bueno, les voy a hacer acá un ejemplo. Voy a tener un transformador en el cual vamos a tener la tensión 1, la tensión 2. A ver, déjenme ver si no estamos errándole, porque por ahí agarré uno con ensayo. No es con ensayo. Bien, vamos bien. Bueno, un transformador en el cual está conectado una motobomba de 2 kilowatts. O sea que acá tiene conectada una bomba con una potencia de 2 kilowatts. Bien, el transformador es de 220-125. O sea que acá tenemos en el primario 220 y 125 en el secundario. Después me dice que tiene un coseno phi de 0,6. O sea que el factor de potencia es igual a 0,6. Después me dice que la corriente de vacío es despreciable porque es un ideal determinar la intensidad por el primario y por el secundario. O sea que hay que averiguar I1 e I2. Después que me dice cuál será la potencia aparente que suministra el transformador. Bien, después tenemos que averiguar la potencia aparente del transformador. Esos tres datos tenemos que obtener de este equipo que está conectado a una bomba con una tensión reductora a 125 ohms. Bien, ¿se animan a hacerlo? Les doy 5 o 10 minutitos para que puedan resolver y después hacemos entre todos. Ustedes tienen carpeta, tienen
una calculadora a mano, seguramente, como siempre les vengo pidiendo ya hace 2 meses. Así que fíjense si lo pueden ir haciendo. Y nos quedan 3 minutos. Cuando se corta, nos volvemos a conectar, esperamos unos 5 minutitos más y después lo resolvemos. ¿Les parece bien? Así también les doy la oportunidad que ustedes piensen un poquito e imagínense que si estuviesen estado en una situación real de evaluación, a ver cómo les va. Tómenlo con ese propósito, con esa apuesta, y traten de, como siempre, yo siempre trabajo de manera seria, y traten de tomarlo así, también como algo serio, porque esto es algo que les va a servir a ustedes como futuros profesionales. Así que cuando se corta, usted quédese tranquilo, sigan trabajando acá. Cuando se corta nos volvemos a conectar, 5 minutitos después de que nos conectemos nuevamente, vamos a hacer la resolución entre todos. ¿Les parece bien? Bueno, profe. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, sí, yo ahí leí, Lautaro, que tenemos a las 7 que cortar, sí, yo lo entiendo, por eso también es que no me deja avanzar con el tema de transformadores reales. Ya la semana que viene no nos vamos a conectar. Directamente ya estamos en etapa de cierre. Y después, para los chicos que se quedan en etapa de situación, ¿cómo se llama?, de trayectoria escolar en proceso, con ellos sí, nos quedaremos creo que un tiempo más, hasta el 18 de diciembre me parece. No es que desaprueban, sino que no acreditan. O sea que nosotros seguimos hasta el 30 o el 20 y algo. Y el que no acreditó todavía, sí. El que acreditó, besito en la frente y que tenga buen año. Y el que no acreditó todavía se queda para poder hacer un trabajo integrador hasta el 18 de diciembre. O si no, hasta el 2 de febrero. Perdón, hasta la etapa de febrero quise decir. O sea que la semana que viene ya tendrían que estar cerrando. Yo les voy a ir diciendo la semana que viene los